Profesor universitario, autor de varias publicaciones, ha sido consultor de Naciones Unidas, BID y otros organismos internacionales. Alfredo Jiménez se encuentra aquí, como lo decíamos, coordinador técnico del Parlamento Latinoamericano, porque el Parlatino es una de las instituciones que colabora con la OUI, concretamente con el programa Campus, y nos hemos acercado al Parlatino justamente con la intención de conversar sobre la preocupación que tenemos de la construcción del espacio latinoamericano de educación superior y cómo los parlamentarios o los diversos parlamentos en nuestra región pueden generar condiciones adecuadas para este desarrollo. Así que, Alfredo, bienvenido. Buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento a la OUI, a la Universidad Técnica de Loja, por la invitación que han hecho al Parlamento Latinoamericano para que participe en este evento tan importante. Resulta muy interesante el que desde hace unos años para acá hemos notado la preocupación de los organismos internacionales y de los diferentes actores sociales involucrados no solo con la educación, sino con otros temas importantes como el medio ambiente, la salud, etcétera. Preocupación por involucrarse más con el medio parlamentario y por conocer mejor lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en este campo. El caso del Parlamento Latinoamericano es un organismo internacional que fue creado en 1964, o sea que este año estamos cumpliendo 45 años de vida, lo componen 22 parlamentos de América Latina, por supuesto el Parlamento ecuatoriano está representado, todos los parlamentos de América Latina están representados en el organismo que fue institucionalizado en el año 1988, cuando después de muchos años de trabajo como un foro político de alto nivel, sus miembros resolvieron institucionalizarlo, convertirlo en un sujeto de derecho internacional, se suscribió el tratado internacional correspondiente, se hicieron las ratificaciones en los congresos, los canjes de ratificaciones, y desde entonces el Parlamento Latinoamericano viene operando ya como un organismo internacional autónomo de ámbito, por supuesto, interparlamentario. No me voy a demorar mucho en la presentación de lo que es el Parlatino. Nosotros tenemos una página web, www.parlatino.org, en donde ustedes pueden enterarse y además entrar en contacto con nosotros para pedidos de información adicional o para sugerencias, en fin. El Parlamento Latinoamericano tiene varias comisiones sectoriales. En total son 13 comisiones, pero en conjunto abarcan prácticamente todas las actividades humanas. Tenemos en el campo, de energía y minas, derecho al consumidor, equidad de género, niñez, juventud, combate al narcotráfico y al crimen organizado, asuntos subregionales, locales, bueno. Y por supuesto, una comisión importante, grande, que trabaja muy bien, que es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Para poder apoyar el trabajo de estas comisiones, si quisiéramos nosotros tener nuestra propia capacidad, necesitaríamos una planta de expertos demasiado grande, no habría presupuesto que aguante, no había país miembro que le guste ver que sus cuotas van para sostener una enorme burocracia. Entonces lo que hemos hecho es suscribir convenios con los organismos internacionales que trabajan las materias de las comisiones. Tenemos cerca de 70 convenios institucionales, entonces, a la Comisión de Trabajo la apoya la OIT, a la de Salud la OMS, la OPS, y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología trabajamos con la UNESCO, con Virtual Educa, con la OEI, con el Convenio Andrés Bello, y ahora estamos trabajando muchísimo con la OUI en una, como dirían en una asociación muy interesante. ¿Yo por qué les menciono este asunto de las comisiones? Porque el Parlamento Latinoamericano, cuando juzga, cuando evalúa, cuando analiza sus actividades y básicamente las actividades de sus comisiones, lo hace con una serie de referencias globales que en el caso de la educación superior también son totalmente válidas. Estas referencias globales son en qué medida nuestras actividades contribuyen o no, o qué alternativas hay para hacer que contribuyan de mejor manera al logro de los propósitos institucionales del Parlamento Latinoamericano, que no son otros que los propios propósitos de las sociedades
que los parlamentos miembros representan. Esos propósitos son, en síntesis, el desarrollo integral, entendido como la satisfacción plena de las necesidades humanas en un ambiente de respeto a los derechos humanos, a la naturaleza, de paz, de armonía, de concordia y en democracia plena. Y entendemos que en el caso de América Latina, los objetivos del desarrollo, que son las aspiraciones sociales de nuestros pueblos, no se podrán lograr si no nos integramos. Jamás la alternativa autárquica de un país con las fronteras cerradas, creyendo que con sus propios recursos naturales y humanos puede desarrollarse, ha sido viable. Nunca la autarquía ha sido viable. Hoy día, en un mundo globalizado, mucho menos aún, la única forma como cada uno de nuestros países puede tener una posición en el concierto de las naciones que le permita negociar, no digamos de igual a igual, pero por lo menos con cierta ventaja, sus intereses nacionales, es en medio de un proceso de integración. Ni siquiera las mayores economías de América Latina pueden, ni siquiera, inclusive las economías prácticamente del mundo, ya no consideran que pueden llevar adelante sus objetivos de desarrollo solas, aisladas, en un esquema, como ya he dicho, autárquico. Para el Parlamento Latinoamericano, entonces, es importante que todas nuestras actividades, todas las actividades que impulsamos, contribuyan, por muy específicas que sean, pero que en sus objetivos generales de largo plazo contribuyan a la integración latinoamericana, al desarrollo de los países, al fortalecimiento de la democracia. Y esto, por supuesto, de esto, en nuestro criterio como Parlamento Latinoamericano, no se escapa de ninguna manera todo el tema educativo y, en un aspecto más concreto, la educación superior y la gestión del conocimiento. Nosotros aplicamos en nuestra forma de evaluar los proyectos los famosos criterios de eficacia, eficiencia. Ustedes saben, solo por repasar un poco, que eficacia es el hecho de lograr el objetivo, eficiencia es el hecho de lograr el objetivo de la mejor manera posible, esto es en el menor tiempo, al menor costo, con un mínimo de efectos negativos, con un mínimo de complejidad de procesos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo estoy en un hotel aquí cerca de la universidad, si yo tengo que venir aquí a la universidad y llego aquí, fui eficaz, logré mi objetivo. Pero si yo para venir acá me fui antes por La Toma e hice una vuelta por Catamayo, qué sé yo, y llegué a la universidad, fui eficaz porque logré mi objetivo, llegar a la universidad, pero fui extremadamente ineficiente porque ocupé mucho tiempo, mucho costo, corrí riesgos, me demoré, en fin. Pero a esos dos criterios clásicos, típicos de la planificación, nosotros le aplicamos un tercer criterio que no es por jugar con palabras, pero coincidentemente también comienza con E, que además de la eficacia y la eficiencia hablamos de la efectividad. ¿Qué es la efectividad? ¿Qué es lo que le da lo que se llama la racionalidad sustantiva a la planificación en todos los campos, en la educativa inclusive? Es cuestionarse los propósitos que cumplen las tareas, los planes, programas, proyectos, actividades que estamos desarrollando. Es preguntarse, efectivamente, todo esto que estamos trabajando contribuye a la integración latinoamericana, contribuye al desarrollo de los países, contribuye al bien común, contribuye a la superación del hambre y de la pobreza, contribuye a la superación de las exclusiones, contribuye a tener una actitud constructiva y positiva y no depredadora frente al medio ambiente. Esas preguntas son las que nosotros en el Parlamento Latinoamericano consideramos que se deben hacer en todos los casos, en todos los sectores, en todos los ámbitos de la actividad humana, por muy específica que sea la actividad a la que nos estamos refiriendo. Y para seguir jugando con la letra E, cuando tenemos eficacia, eficiencia y efectividad, hemos logrado la excelencia, digámoslo así, de esa manera. Estos conceptos son de la mayor importancia porque en este momento estamos viviendo un mundo agitado, dinámico, y basados en esas características de la realidad actual, nos están tratando de convencer de una serie de cosas que conspiran contra esta visión global de largo plazo de las actividades que realizamos, siempre yo tomando como referencia, sin perderme, que estamos hablando de la gestión del conocimiento en la educación superior. Una de las presiones que se siente con mucha fuerza, y no solo porque se induce de manera indirecta, sino porque se dice de forma clara y explícita, es el corto plazo. Vivimos una sociedad del corto plazo. Hace años se decía que el corto plazo era hasta 5 años, el mediano plazo de 5 a 15 y de 15 en adelante el largo plazo. Formulaciones que también estaban desde el punto de vista metodológico y conceptual equivocadas por una serie de motivos que no es del caso en este momento analizarlos. Pero el caso es que
por lo menos había esa conciencia que se podía pensar a términos de tiempo bastante largos. Hoy día en todas partes nos están diciendo que el corto plazo es 1 año, que el mediano plazo es hasta 3 años y el largo plazo 5 años. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad tan dinámica, tan cambiante, que pensar en más allá de 5 años es absurdo. No hay que caer en esas trampas. Estamos la sabiduría popular ya lo ha definido: el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Estamos en una sociedad globalizada y se dice que hay que pensar globalmente para actuar localmente. Desde el punto de vista temporal hay que decir lo mismo: hay que pensar a largo plazo para actuar en el plazo inmediato. El hecho de que yo piense a largo plazo no me inhibe ni me impide que yo esté actuando en el plazo inmediato. Lo que pasa es que yo no puedo perder un referente de largo plazo que tiene que ver precisamente con eso, con el desarrollo, con la integración, con el bienestar social, con el bien común, etcétera. Entonces, es con esos criterios que nosotros como Parlamento Latinoamericano venimos trabajando. Nos hemos involucrado en una serie de estudios, porque otra de los mensajes en que se nos envía junto con el del cortoplacismo es poco más o menos que hay que dejar de pensar. Uno ve prácticamente en todos los mensajes: ya es hora de actuar, ya llevamos mucho tiempo reflexionando, meditando, hay que actuar, y poco más o menos que uno ya le da vergüenza decir que está pensando, que está reflexionando, que está promoviendo que se haga un estudio o que se repiense algún tipo de realidad. Y es que hay un fenómeno, en las áreas de las neurociencias dicen que como nosotros tenemos un pensamiento multidimensional, uno piensa muchas cosas a la vez, pero la expresión de ese pensamiento a través del habla es lineal. A mí no me queda más remedio que decir una palabra detrás de otra. Eso nos lleva a muchas veces a considerar erróneamente que las actividades que uno realiza en la vida cotidiana son iguales, son lineales y sucesivas. Primero pienso y después actúo, y no es cierto. Estamos en una sociedad, siempre el mundo y siempre la realidad en la cual el medio ambiente a través del cual el ser humano construye su posición frente al mundo ha sido tan dinámico que los hechos de pensar y actuar se enriquecen mutuamente y van transcurriendo de manera simultánea. Entonces, otro de los asuntos que nosotros promovemos es no perder de vista el marco conceptual y el marco filosófico que debe animar todo este tipo de actividades. Afortunadamente, la educación es uno de los sectores que no ha caído en esa trampa. Acabamos de escuchar una serie de intervenciones muy interesantes donde vemos que sí hay un proceso permanente de reflexión: Doha, Bolonia, bueno, toda una serie de referentes a los cuales los expositores se han referido con muchísima solvencia y que no vale la pena repetirlos. Pero en todo caso, en ese sentido no hay que perder de vista que la gestión del conocimiento, la educación superior, tiene que servir a esos fines. Desde el punto de vista parlamentario, bueno, aquí ya tenemos algunas propuestas. Básicamente, bueno, nosotros en el Parlamento Latinoamericano decimos que las funciones, o sea, lo decimos no porque nos lo inventamos, el Parlamento Latinoamericano pues es la reunión de 22 países y tenemos una serie de órganos que son los que definen nuestra naturaleza, fines, opciones, estrategias, políticas, etcétera. Precisamente la semana entrante, días 3 y 4, tendremos en Panamá, donde tenemos ahora la sede permanente, reunión de asamblea, junta directiva, mesa directiva. Estarán en conjunto entre todas las reuniones que hay, comisiones, en fin, cerca de en total habrá unos 300 parlamentarios de 22 países de América Latina, más invitados de Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano, en fin. Pero bueno, nosotros siempre hemos sostenido, en función de lo que nuestros miembros nos han aportado, que las funciones de los parlamentos básicamente son legislar, fiscalizar y discutir los grandes problemas que afectan a la sociedad. En el ámbito legislativo, por supuesto, y yo me voy a saltar porque se me está acabando un poco el tiempo, voy a irme directamente a una de las funciones más importantes que le caben a los parlamentos y a las organizaciones interparlamentarias como el Parlamento Latinoamericano, que se llama armonización legislativa. En todas las intervenciones anteriores que tuvimos, y además lo sabemos por experiencia, hay unas ciertas áreas que demandan la armonización legislativa y una de las áreas que más demanda es la educación, especialmente la educación superior.
reconocimiento de títulos, una serie de cosas. Es una tarea supremamente difícil cuando uno hace la evaluación desde el punto de vista de los actores sociales que intervienen en ese proceso, las universidades, los alumnos, los parlamentos, las empresas, en fin, vemos que no es fácil. Sin embargo, nosotros en materia de armonización legislativa ya hemos obtenido algunos logros en otros ámbitos como los derechos del consumidor, etcétera, y sobre esa base tenemos una metodología de armonización legislativa que se basa en unos pasos muy simples y sobre la cual hemos inclusive estado hablando con la OUI para que le den un apoyo al Parlamento Latinoamericano en eso. El primer paso es el estudio de legislación comparada, se trata de recopilar las leyes que hay en todos los países, nosotros tenemos ese trabajo prácticamente concluido, tenemos una red de parlamentarios por la educación para todos conjuntamente con UNESCO, el sitio se llama www.parlared.org, ahí estamos, ya hay un estudio de qué dicen todas las constituciones latinoamericanas de la educación, en este momento están cargando todas las legislaciones nacionales y lo que hace falta es un trabajo académico, un trabajo más de ejecución, de hacer el análisis de la legislación comparada. Junto con eso, se puede y se está también comenzando a trabajar en un documento que define los grandes principios, el marco teórico, filosófico y conceptual de la armonización legislativa. ¿Qué es esto? Esto es un documento que nos dice qué principios tienen que estar necesariamente considerados en cualquier legislación, al margen inclusive de la armonización legislativa, cualquier legislación nacional, qué principios necesariamente debería estar considerando, qué derechos fundamentales debería estar garantizando y protegiendo, y todo el marco filosófico. Sobre eso hay muchísimos insumos, se han mencionado algunos de ellos hoy, y ese es un documento, digamos, un subproducto del proceso de armonización legislativa que ya tiene una validez por sí solo porque es un referente conceptual filosófico importantísimo para todos los legisladores, no solo de América Latina, sino del continente. Enseguida vienen las propuestas de armonización, vamos a pasar a la siguiente y volvemos. Hay una propuesta de armonización legislativa absoluta. ¿Esto cuándo se da? Cuando uno en el análisis comparado de las legislaciones se encuentra que las legislaciones son muy parecidas y que es posible proponer una homologación de las leyes porque no va en contra de ningún planteamiento, de ninguna política, de ninguna estrategia y de ningún elemento fundamental en ningún país. Esto es supremamente difícil. Lo hemos logrado solo en el campo de los derechos del consumidor. En el campo del trabajo, o ni se diga en el campo de la educación, es supremamente difícil encontrar legislaciones parecidas. Al contrario, todos los días nos encontramos con obstáculos de personas que viajan y no pueden reconocer el título. Hay lugares donde prácticamente tienen que volver a estudiar la carrera desde el comienzo para poderla ejercer. Pero también hay experiencias interesantes, redes, la red Lorate u otros, donde los estudiantes de una universidad de la red van a otra universidad de la misma red en cualquier país que sea y automáticamente sus estudios les son reconocidos. Entonces, en estos casos nosotros proponemos lo que se llama las propuestas de armonización relativa. Esto es cuando las legislaciones no son tan parecidas como para proponer una homologación. Nosotros proponemos acercamientos entre los actores sociales que tienen que ver con esa legislación a través de convenios interinstitucionales, a través de convenios interparlamentarios, a través de convenios ejecutivos, etcétera, con el fin de ir acercando poco a poco y que esos mismos acercamientos alimenten la armonización legislativa a ver si llegamos a la legislación, a la armonización absoluta. Esto básicamente, ustedes ven, el papel parlamentario es fundamental en este tipo de iniciativas, no se puede dejar de lado. Es importante vincular, como acertadamente se está haciendo, al medio parlamentario desde el comienzo de los procesos. Ha sido tradición que los parlamentos les llegan las leyes y los tratados para que las aprueben o para que los ratifiquen, pero no han participado sus miembros a lo largo del proceso. Una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto en el Parlamento Latinoamericano es que los parlamentarios y los parlamentos nacionales y los parlamentos subregionales y regionales participen activamente a lo largo de todos estos procesos, de tal manera que cuando al final del camino haya que sancionar todo a través de leyes, decretos, ratificación de tratados, etcétera, el medio parlamentario esté enterado, haya participado y tenga inclusive la motivación suficiente para levantar la mano y decir sí, en lugar de interponer toda una burocracia para llegar a esos fines. En síntesis, queridos amigos, hay muchísimo que decir, no hay mucho tiempo, pero
termino con la idea con la que comencé. Cosas tan importantes como la creación de un espacio latinoamericano para la educación superior, cosas tan importantes como la gestión del conocimiento o como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, son herramientas básicas y tienen sentido en la medida que conduzcan a la búsqueda de una sociedad planetaria feliz, de una sociedad planetaria donde no haya exclusiones, donde no haya hambre, donde no haya violencia, donde no haya agresiones al medio ambiente y que todo eso se dé en un ambiente participativo y de democracia plena. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo.